Buenas tardes, vamos a continuar trabajando con nuestro módulo de Excel. Antes de pasar a trabajar con las fechas, vamos a hacer una recapitulación de las funciones lógicas con este ejemplo. Los voy a dejar como tarea. Si no lo pueden desarrollar, simplemente me avisan, ¿no? Para hacer un video. Pero tienen que probar, tienen que practicar e intentar resolverlo. Bien, ¿qué es lo que nos pide? Es una planilla. Acá tenemos todos los datos, los descuentos que se realizan para cada una de las FPs, acá está la asignación familiar, el descuento para salud, para CTS, todo eso. Entonces, vamos a empezar a calcular a partir de la columna asignación familiar. Acá deben de determinar si le corresponde o no la asignación familiar en base a la columna F, y si le corresponde entonces a este sueldo, acá está, le deben de aplicarle el 8%. En otro hoja en blanco, remuneración bruta, sumarán el sueldo básico más la asignación familiar. Acá para la ONP y las AFPs. Acá dice si no pertenece a la ONP, entonces en este caso, por ejemplo, para este trabajador no pertenece, debe quedar en blanco. Acá sí pertenece, entonces si pertenece a la ONP, entonces acá debe de calcular el 10% de su remuneración bruta. Acá pertenece a la AFP. Muy bien, entonces hay que calcular acá. Si pertenece a la AFP prima, dice el aporte obligatorio es pues 10.3%, entonces eso deben calcularle acá. Si pertenece a la AFP horizonte es 9.89%. Es decir, en toda esta columna deben de calcular el aporte obligatorio dependiendo a qué AFP pertenece. Obviamente, como acá pertenece a la UNP, acá debe quedar en blanco, ¿no? De igual manera acá para la comisión, ahí está. La comisión dice 0.6, 0.7, 0.74, 0.80. Entonces, dependiendo a qué AFP pertenece, deben de calcularle estas comisiones. De igual manera, para la prima del seguro, dependiendo a qué AFP pertenece, deben de calcular su prima. Entonces acá simplemente totalizamos los tres descuentos, el aporte, la comisión y la prima. Y acá la remuneración neta será pues la remuneración bruta menos el descuento. Acá dice aportaciones, esto es para el trabajador, no aportaciones del empleador. El salud dice 7% de su remuneración bruta, ¿no? CTS, y total aporte simplemente suma. Entonces, este cuadro lo van a desarrollar como tarea y vamos a pasar entonces a trabajar con las fechas. Cuando hemos visto los tipos de datos en Excel, hemos visto de que las fechas en las celdas en Excel se ingresan con este formato, es decir, en formato dd /mm/aa, donde dd corresponde al número del día, del 0 al 30, 31, dependiendo de qué mes. corresponde al número del mes, del 1 hasta el 12. Y el año es simplemente AA, ¿no? 2 A's. Y el año corresponde los dos últimos dígitos del año. Por ejemplo, voy a ingresar la fecha de hoy día. 28 es el número del día, slash, ahora tengo que ingresar el número del mes, en este caso es 05, slash, los dos últimos dígitos del año es 20. Luego pulso Enter, entonces se ingresa la fecha. Como la fecha, si está bien ingresada, se tiene que alinear a la derecha. También pueden ingresar en este formato, es decir, en formato dd/mm. ¿Qué significa eso? Esto lo vamos a colocar acá. Que puede ingresar solamente el día, por ejemplo, vamos a ingresar 28/05, es decir, el día y el mes. Entonces ahí lo reconoce como 28 de mayo. También pueden ingresar en este formato mm/aa,
¿Qué significa eso? De que podemos ingresar el mes, por ejemplo, 05 es los dos últimos dígitos del año, en este caso 20. Ahí está, lo está reconociendo como 20 mayo del 2020. Entonces, no olvidarse por favor que las fechas se ingresan en este formato. Día, mes, año, puede ingresar también día, mes o solamente en mes, año. Muy bien, entonces primero vamos a aprender, acá tenemos una serie de fechas correctamente ingresadas. Vamos a aprender a aplicarle formato. Vamos a aplicarle formato. Entonces acá vamos a seleccionar las celdas para aplicarle un rápido formato a las fechas. Podemos venir acá a la ficha inicio, grupo número, y hacemos clic acá en el botón formato de número, hacemos clic en su flecha y acá tenemos dos formatos de fecha. Fecha corta, en el cual está como fecha corta, no pasa nada, le ha quitado los 05, es decir, acá, ¿no? En vez de que se visualice 05, es decir, el día 05 y acá el día 01, solamente se está visualizando como 5 y 1. Muy bien, esa es la fecha corta y la fecha larga que viene en este formato, que significa nombre del día, ahí está, nombre del día, número del día, nombre del mes y los 4 dígitos del año. Esa es la fecha larga. Sin embargo, vamos a deshacer esto. Sin embargo, acá tenemos una tabla con los cuales podemos darle un formato de fecha muy personalizados. ¿Cómo así? Vamos entonces a seleccionar esta serie de fechas. Nos vamos a venir en la ficha inicio en cualquiera de los grupos fuente, alineación o número, en cualquiera de los tres. Por ejemplo, he hecho clic en alineación y acá me voy a venir a número, a la pestaña número, y acá en la categoría por defecto ha salido pues clic en la categoría fecha. Y acá estamos viendo los formatos de fecha, algunos formatos de fecha más personalizados que acá, porque acá solamente había dos, ¿no? Sin embargo, vamos a aplicar estos formatos, es decir, nos vamos a venir acá la categoría personalizada, y acá donde dice tipo, borramos el contenido de ese cuadro de texto y vamos a ingresar ahí nuestro formato personalizado. Y acá en la muestra va a aparecer acá, ¿no? Si yo pongo, por ejemplo, me está saliendo pues la primera fecha, ¿no? De acá la primera fecha está saliendo el número del día. Ahí está, ¿ven? Dice el número del día. Sin que sea precedido por el 0, ¿no? Si pongo otra D, ya me aparece el número del día, pero ya precedido por el 0, por el 0, ¿no? Ahí dice número del día del mes precedido por el 0. Del 1 obviamente hasta el 31, dependiendo qué día corresponde a esa fecha. Listo, si le pongo otra D, ya aparece la abreviatura del día que le corresponde a esa fecha 9, ¿no? El 9 de septiembre del 2020. Si le pongo otra D, ya aparece el nombre del día completo. Y así entonces, por ejemplo, vamos a poner acá, ya no vamos a poner D, vamos a poner M. M se refiere al 09, ¿no? De acá, septiembre. Se refiere ahí, dice, ¿no? M, número del mes, no precedido del 0. Si le agrego otro M, 09 está saliendo ahí. Ahí está, precedido del 0. Si le pongo otra M a la abreviatura del mes, ¿no? Ahí está, abreviatura del mes. Si le pongo otra M, es decir, las 4 M's en el nombre del mes completo. Lo mismo vamos a hacer si colocamos para el año. Si no funciona con A, entonces es Y. ¿Ya? En algunos computadores es A, en algunos es Y. En este caso, Y. Y entonces dice, ahí está, los dos últimos dígitos del año. De igual manera con 2 Y's. Si ponemos 3 Y's sale los 4 dígitos del año. Suficiente entonces con poner 3 Y's. Y ahí está. Ahí está. También está para las horas. Eso vamos a verlo cuando tocamos el tema de las horas.
Muy bien, entonces acá vamos a borrar y vamos a personalizar, vamos a combinar con Ds, Ms y en este caso con Yes para tener pues fechas muy personalizadas. Entonces, por ejemplo, yo quiero que salga primero el número del día. Entonces pongo de 2Ds en algunos, para que algunos días que estén entre 1 y 9, entonces aparezca precedida del 0. Vamos a poner entonces, quiero que aparezca un espacio le va a dar, quiero que aparezca la palabra de. Yo puedo ponerlo de, pero entre comillas. O sea, todo texto que yo quiero que aparezca, le pongo entre comillas. En este caso le vamos a poner en minúsculas. De, cierro comilla, entonces, fíjense cómo aparece. Le vamos a agregar, digamos, nos hemos equivocado. ¿Ven? Todo lo que está dentro de la comilla aparece como texto ahí. En este caso, de vamos a poner un espacio. Ahora yo quiero que aparezca ahora 9D 9D a ver, yo quiero que aparezca, que no vamos a tener sentido si lo ponemos primero quiero que aparezca el nombre completo del día, en este caso de ahí está. No interesa si ustedes usan mayúsculas o minúsculas, recién acá vamos a poner ahora la palabra de, ahí está. Entonces vamos a poner ahora, yo quiero que después aparezca el número del día, entonces ponemos ¿ve? Entonces acá en la muestra estamos viendo miércoles 9D. Entonces ahora yo quiero que otra vez quiero que aparezca la palabra de, entonces entre comillas de y cierro comillas, espacio, y ahora yo quiero que aparezca el nombre del mes completo, entonces ponemos M, ahí está, ¿eh? Fíjense que es con una M solamente aparece el número del mes, con 2 M's precedido del 0, con 3 a la abreviatura del mes y con 4 todo el nombre completo del mes. Entonces ahí está, tenemos miércoles 9 de septiembre. Después quiero que aparezca la palabra del, entonces abro comillas, dentro escribo del y cierro comillas. Entonces ya apareció ahí, espacio. Entonces quiero que salga los 4 dígitos del año. Suficiente con 3 y ya está. Entonces aplico y fíjense cómo hemos aplicado el formato de fecha personalizando usando estas abreviaturas de acá. Sin embargo, cuando seleccionamos esta fecha, a pesar de que está confirmado, acá en la barra de fórmulas estamos viendo pues la fecha tal como inicialmente lo hemos ingresado, ¿no? En formato original. Muy bien, vamos a pasar ahora que con las fechas también se pueden realizar operaciones, es decir, podemos hacer aritmética de fechas. ¿Qué significa? Que podemos sumar, restar y dividir, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá dice que acá están los nombres y acá tenemos fechas de nacimiento. Todavía no vamos a usar funciones, simplemente fórmulas. Acá está su fecha de nacimiento, entonces queremos saber hoy día cuántos años está cumpliendo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a adelantar un poquito, voy a hacer clic acá. Fíjense que antes de continuar, las líneas de división de las filas y las columnas está desactivado. Seguramente de acá desde la ficha vista, grupo mostrar, acá está líneas de cuadrícula, estaba sin check, entonces si queremos podemos activarlo así. Les decía entonces de que nos vamos a adelantar a una función de fecha, muy conocida, muy usada en Excel, llamado hoy. Las funciones, así como las funciones matemáticas, las funciones lógicas, las funciones de fecha, como siempre, hay que empezar escribiendo el signo igual, luego escribimos el nombre de la función, en este caso la función hoy, así, y hay que abrir paréntesis. Esta función hoy son una de las pocas funciones que no tiene argumentos, es decir, no tiene datos. Mira, como vemos acá abajo, se abre y se cierra, es decir, lo abro y lo cierro así. Entonces, ¿qué hace? Esta función hoy me devuelve la fecha del sistema, de acá de la fecha de la computadora, ¿no? La fecha del sistema. Entonces, esta función hoy vamos a usar para calcular pues la edad. ¿Sí? Para calcular la edad. Entonces, ¿qué hacemos? Acá vamos a nuestra fórmula y acá vamos a abrir paréntesis y
vamos a usar la función hoy, o podemos hacer clic acá, mejor usamos la función hoy directamente ahí. Hoy cerramos menos esta fecha, menos esa fecha, es decir, la fecha de nacimiento. Entonces todo esto lo vamos a encerrar entre paréntesis para que lo divide, para que lo divida entre 365 días, para que nos salga en años, ¿no? Ya está. Fíjense de que acá hay no es problema, sino falta modificar acá el formato. Lo vamos a usar para toditos. Fíjense que si nos fijamos acá en este botoncito nos dice, es una fórmula, ¿verdad? Nos dice de que es un tipo de dato fecha. Pero nosotros no queremos este dato de tipo fecha, sino queremos un dato de tipo general. Entonces ahí nos da. ¿Ve? Lo único que hemos hecho, en vez de, porque por defecto aparece en formato fecha, en este caso fecha corta, sale una fecha, entonces nosotros queremos en formato general. Y ahí está entonces la edad, ¿no? La edad, por ejemplo acá nací en 2017, tiene 2 puntos y va a cumplir 3 años, ¿no? Entonces de esa manera fíjense cómo hemos hecho aritmética de fechas. Primero que hemos hecho, hemos restado la fecha menos esta fecha y todo eso lo hemos dividido entre 365 para que nos dé la edad en años. Muy bien. Acá entonces nos dice, acá nos pide cuál es la diferencia de edad entre Walter y Clever, es decir, ¿dónde está Walter y Clever? ¿Cuál es su diferencia de edad sin años, no? Entonces vamos a hacer también ahí aritmética de fechas. Entonces lo único que tenemos que hacer es restar, así como hemos hecho para calcular la edad. Vamos a restar y dividirlo entre 365. Entonces vamos a, ¿dónde está? ¿Cuál es el más reciente? Walter y Clever. Entonces ponemos esta fecha, abrimos paréntesis porque lo tenemos que dividir, esta fecha menos la fecha de Clever, es decir, la fecha, perdón, al revés, ¿no? No, está bien, la fecha más reciente menos la fecha más antigua, entre 365 para que nos dé en años. Entonces hay una diferencia de entre Walter y Clever de 8 años. Acá nos pide que calculemos o que hallemos cuántos años tendrá Jessica al 25/12 del 2025. Entonces, sí, ¿dónde está Jessica? Ha nacido entonces acá le tenemos que hacer la diferencia, ¿no? Entonces vamos a poner acá igual y vamos a poner la fecha, esta fecha, ¿no? 25/12/2025. En este caso tengo que colocar los 4 dígitos del año. Como estoy acá ingresando directamente una fecha con día, mes, año, esto es muy importante, lo tengo que encerrar entre comillas para que no me mande error. Muy bien, entonces, menos la edad de la fecha de nacimiento de Jessica. Todo eso lo encierro entre paréntesis porque lo tengo que dividir, porque me está hablando de años, lo tengo que dividir entre 365 días que tiene el año. Pulso Enter y de igual manera acá me está dando en tipo de dato fecha. Yo quiero en tipo de dato general. Y ahí está, entonces va a cumplir 18 años a esta fecha, ¿no? Al 25/12 del 2025. Muy bien. Vamos a ver ahora
dice, ¿por cuántos años Richard es mayor que María? Entonces, ¿dónde está? Vamos a escribirlo igual. ¿Dónde está Richard? María. Entonces, la fecha más reciente, entonces, acá está María menos Richard, la fecha más antigua. Entonces, esto no estoy poniendo acá entre comillas porque estamos usando la referencia de cel, es decir, no estamos ingresando directamente a la fecha, sino estoy escribiendo su dirección o su referencia de cel. Lo encerramos entre comillas porque lo tenemos que dividir entre 365 para que nos dé la fecha en años, o perdón, la diferencia en años. Ahí está, 13 años, ¿no? Y acá directamente ha aparecido número, ya no ha aparecido fecha. Si hubiese aparecido así fecha, entonces nos hubiera dado una serie de fechas. Simplemente le ponemos general o número, en este caso general. 13 ve más completo, 13 años. Y acá dice, ¿cuántos años faltan para Navidad? Perdón, ¿cuántos días faltan para Navidad? Tenemos que comparar con la fecha de hoy, ¿no? No nos olvidemos de que de hoy día hasta el 25 de diciembre del 2020, vamos a ver cuántos días hay. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente restar. Vamos a restar entonces la fecha más reciente, en este caso ponemos igual, vamos a abrir entre comillas porque tenemos que ingresar esa fecha, 25 slash 12 slash 2000, en este caso sería 2020, ¿no? Menos, hoy le vamos a poner, ¿no? Hoy. Así. O sea que reste. ¿Cuántos días faltan de del 25/12/2020 a la fecha de hoy? Pulsamos Enter y como siempre nos está dando el dato en dato de tipo fecha. Nosotros queremos en general. Entonces dice que falta 211 días. O sea, desde el día hasta el 25 hay 211 días. Ahora dice acá, ¿cuántos días han pasado después de Fitzpatrias? Es decir, se refiere a las fiestas patrias del año anterior, ¿no? Entonces, vamos a poner la fecha de hoy, la fecha más reciente primero se pone, ¿no? Hoy, no ponemos la fecha, sino la función hoy. Abrimos y cerramos, menos. En este caso tenemos que poner la fecha de fiestas patrias del año pasado. En este caso, como vamos a ingresar directamente la fecha, entre comillas, ¿no? Ponemos 28/07, es decir, 28 de julio, /2019 del año pasado. Listo, lo cerramos entre comillas y pulsamos Enter. Como siempre, a veces nos va a dar en formato de tipo fecha, le vamos a poner formato general. Entonces, desde el 28 de julio del año pasado, del 2019, a hoy han transcurrido 305 días. Entonces, como se dan cuenta, con las fechas en Excel podemos hacer aritmética, podemos restar, sumar, dividir fechas. Algo muy importante, si ustedes van acá no hay problema, ¿no? Acá, por ejemplo, en esta fórmula estamos usando referencias de cel, es decir, las direcciones de la celda, es decir, en la celda C5 hay esta fecha y en la celda C7 hay esta fecha. No hay problema ahí, no es necesario ponerlo entre comillas. Pero en este caso, en esta fórmula sí, estamos usando una referencia, ahí está, pero como esta fecha no lo tenemos almacenado en una celda, lo tenemos que ingresar directamente, pero si se ingresa directamente la fecha, hay que insertarlo entre comillas. Listo, entonces voy a mandar este archivo para que ustedes lo practiquen.